Buenos días, mi nombre es Diego Rafael Rejas Sánchez, soy estudiante del primer año de medicina de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy continuaremos con un repaso de lo que es el aparato respiratorio. Como ya habíamos visto en el segmento de cabeza y cuello, la laringe, ahora continuaremos con lo que es la tráquea, los bronquios, los pulmones y las pleuras específicamente. Para ello nos apoyaremos en algunos videos de disección en cadáver humano mientras yo iré explicando todo lo que podemos ver en estos. Empecemos. Primero que tenemos aquí es la tráquea, como estamos viendo en la imagen. ¿Y qué es la tráquea? La tráquea es un órgano tubular o cilíndrico, fibromúsculo cartilaginoso. ¿Por qué? Porque va a presentar músculo, cartílago y una fibra que los va a interconectar a todos estos, que ya lo vamos a ir explicando más adelante. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que la tráquea está compuesta por una serie de anillos cartilaginosos que pueden ser entre 15 o 20, unidos por una membrana traqueal que los va a estar juntando a todos estos. Ahora, su distancia o su longitud va a ser aproximadamente 12 centímetros en hombres y unos 11 centímetros en mujeres, aunque estas dimensiones pueden ser muy variables. En tanto, su diámetro va a ser aproximadamente de unos 2 centímetros. Si nosotros nos fijamos ahora, lo que nos está mostrando son los cartílagos por los que se está iniciando la tráquea, como está descendiendo hasta un punto donde vamos a encontrar la llamada carina. Esta carina es el punto de bifurcación donde va a dar lugar a lo que son los bronquios principales, ya sea izquierdo, como estamos viendo de este. Este es el izquierdo y de ese lado que está señalando ahora es el bronquio derecho. Como nos damos cuenta, pues el izquierdo es más alargado y el derecho es más corto. Más adelante explicaremos más de sus diferencias. Entonces igual van a estar compuestos de lo que son cartílagos. Y ahora vamos a ver lo que es un poco de esta parte posterior, porque para aclarar, estos cartílagos, que ahorita ya los vamos a ver en este segmento, en un corte sagital de la tráquea, acá están los cartílagos, de este lado, unas porciones un poco más engrosadas, acá están los cartílagos. Estos cartílagos tienen una forma de C, es decir, son cóncavos en la parte posterior. ¿Y qué es lo que va a unir estos dos extremos de su parte posterior? Es lo que nosotros ya veremos aquí, es eso. Es un músculo que va a conectar lo que son los cartílagos en los cartílagos traqueales. Este músculo a veces se lo llama músculo de Reisensen, que es propio de los bronquios, pero también se lo atribuye que puede ser perteneciente a lo que es la tráquea. Eso es donde lo que sería esta configuración un poco más posterior en tanto a la tráquea. Acá estamos viendo lo que es el músculo que les mencionaba y como estamos viendo aquí es la división de los cartílagos, sus extremos, que va a ser izquierdo y derecho, unidos por este músculo que va a facilitar lo que es la broncoconstricción o la broncodilatación. Ahora vamos a ver un poco de lo que son las relaciones de la tráquea. Esta tráquea principalmente tenemos que saber que se divide en dos segmentos. ¿Por qué? Porque lo ubicamos en la parte media del cuerpo, en lo que es el mediastino superior, en el segmento inferior y anterior del cuello, más o menos a esta altura. Y es así que nosotros los vamos a dividir en dos segmentos, un segmento cervical y un segmento torácico. ¿Ya? Este segmento cervical, ¿cuáles van a ser sus relaciones principalmente? Acá las estamos viendo. Tenemos lo que es el esófago en la parte posterior. Es un tejido esofágico que va a unir lo que es la tráquea y lo que es el esófago, que estaría entre estos dos. Les vamos a poner propiamente al esófago. Posterior a este vamos a encontrar lo que es la columna vertebral, las vértebras torácicas, y anterior a esta columna estarían los propios músculos prevertebrales. Esos serían sus límites o sus relaciones posteriores en tanto lo que es la tráquea. Aquí estamos viendo claramente lo que es el esófago. Y aquí está la que es lo que ya habíamos visto anteriormente, la tráquea. Como les había dicho, de este músculo por atrás hay un tejido que lo va a unir a lo que es el esófago. Ahora, si vemos anteriormente, ¿qué es lo que vemos anteriormente? Principal es esto, es esta estructura, que ahorita la va a mencionar en el video. Esta estructura es la glándula tiroides. Esta glándula tiroides va a ocupar más o menos lo que son el cartílago número 2, 3 y 4, pero específicamente es el istmo de la glándula tiroides. Ese es su límite anterior. Debemos encontrar algunas otras estructuras como la arteria tiroidea inferior, que es IMA. Entonces vamos a encontrar la vena tiroidea inferior y algunas otras estructuras propias, que son menos notorias en este caso.
Aquí nos está viendo, nos está demostrando lo que es el conteo de los cartílagos 2, 3 y 4 y cómo está cubriendo esta glándula tiroides estos segmentos de los cartílagos, ¿ya? Este istmo de la glándula tiroides. Ahora nos va a mostrar lo que es el cuerpo, que técnicamente igual va a estar delimitando lo que es la parte un poco lateral, pero ¿qué es lo que principalmente nosotros vemos como límite lateral? El paquete neurovascular cervical o del cuello, que está compuesto por quién. Lo que está agarrando él ahora es la carótida común. También tendremos lo que es la vena yugular interna y que ahorita no se ve lo que es el nervio vago. Esos tres compondrían lo que es el paquete neurovascular cervical, que serían en su límite lateral. Igual podríamos ver lo que es el nervio laringeo recurrente y algunas otras estructuras propias de este segmento cervical. Ahora, si nos vamos a la parte ya torácica, este segmento torácico, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Lo que nosotros encontraremos va a ser anteriormente lo mismo prácticamente, lo que es, bueno, posteriormente encontraremos lo que es el esófago y lo que es la columna torácica. Anteriormente algunos restos tímicos, lo que es la arteria carótida común, los troncos brachiocefálicos, tanto venosos de izquierda y derecho, y arterial solamente si hablamos del lado derecho. Estaría más o menos por este segmento. Debíamos encontrar lo que es esta es la carótida común, aquí sería el tronco brachiocefálico aproximadamente. Debíamos encontrar anteriormente lo que es la bifurcación o el tronco pulmonar y su bifurcación en sus dos arterias pulmonares, que va a estar aproximadamente donde están estos dedos de la persona, que ahorita no nos está permitiendo ver detalladamente. Y lateralmente ya estaríamos encontrando muy diferencialmente en el lado izquierdo lo que es el conducto torácico, un poco más posterior, incluso lo que es el nervio laríngeo recurrente, lo que es eh, estaríamos hablando de la aorta torácica o aorta descendente, principalmente. Mientras que del lado ya derecho, porque esto era del lado izquierdo, del lado derecho estaremos hablando de lo que es la vena ácigos, el callado de la vena ácigos principalmente y algunas otras ramas propias de este segmento. Esas serían sus relaciones en tanto lo que es la tráquea. Es ahorita lo que nos tendríamos que ver por este segmento. Acá estamos viendo la bifurcación de las arterias pulmonares que se van a ir a comunicar a lo que van a ser los pulmones. Que nos está mostrando sus relaciones, como les decía, laterales, ya. El nervio laríngeo recurrente, que es este pequeño segmento del nervio que está ascendiendo, que ya hemos visto que es muy diferencial tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Y una muy importante que está lateralmente es esta, la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior va a estar representada en su segmento cervical y va a estar en su parte lateral, ¿ya? Este sigue siendo su segmento cervical. Esta es su parte lateral. ¿Está bien? Aquí lo podemos ver muy, muy claramente en la arteria cervical. Ahora, ¿qué es también lo que podríamos notar de esta tráquea? Es que esta tráquea está comunicada acá arriba en este segmento superior a lo que es la glándula tiroides, con el cartílago cricoides. Ese cartílago cricoides es su punto de inicio. Y es que esta tráquea va a estar más o menos iniciando a lo que es la altura del cartílago número, cartílago, el borde inferior del cartílago cricoides. Acá posteriormente que no lo podemos ver claramente, lo que sería la vértebra cervical número 6. ¿Está bien? Inferiormente, ¿dónde va a terminar? Ya lo habíamos mencionado, en lo que es la carina. La bifurcación, antes de que sea la bifurcación eh, bronquial principal, izquierda o derecha, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando ahora. Y es eso lo que ahorita veremos con mayor detalle. De la arteria tiroidea inferior, del nervio laringeo recurrente y sus límites. El cartílago cricoides, es lo que estábamos mencionando ahora, ¿verdad? En su borde inferior es donde se está iniciando la tráquea porque hacia arriba se va a continuar con el tema que ya habíamos visto, que es la laringe. Esto con lo que es tráquea, ahora veremos el segmento de lo que son los bronquios, pero simplemente una introducción a lo que es el bronquio principal, tanto izquierdo como derecho, y sus relaciones y sus particularidades que los distinguen claramente, y algunos detalles clínicos que son importantes de conocer. Ok, lo primero que estamos viendo en la imagen es la tráquea.
Esta es la tráquea, la que está agarrando en este momento, y esta es su bifurcación, su primera bifurcación, que esta sería, aquí estaría la carina y aquí estaría su primera bifurcación, lo que es el bronquio principal derecho, y este sería el bronquio principal izquierdo. Ahora explicamos sus diferencias. Lo primero que tenemos que saber es que este ángulo que están formando los dos bronquios de abertura es de aproximadamente de 75 a 85 grados, casi formando lo que es un ángulo recto. Ahora, ¿a qué nivel es esta bifurcación de la tráquea o sí, bifurcación traqueal? Estaríamos hablando de lo que es más o menos de la vértebra torácica número 4 o número 5. Entre estas dos estaríamos encontrando lo que es la carina y esta bifurcación propiamente. Ahora, si hablamos de estos, tienen casi la misma constitución de lo que es la tráquea. Son cartílagos unidos por músculo y una membrana. Simplemente son eso. Y ahora, si los vemos acá, notaremos uno en el bronquio principal derecho, que es mucho más corto que el izquierdo. Además, que está mucho más ensanchado a comparación que el izquierdo, esta vez mucho más ensanchado. ¿Esto por qué? Porque tiene un diámetro aproximadamente de 1,5 a 1,6 centímetros de diámetro. ¿Ya? Su longitud no es muy larga. Si pueden ver, tiene más o menos una proporción casi vertical. Esto tendrá su connotación clínica. ¿Por qué? Porque al ser casi vertical, cuando nosotros podemos ingerir un objeto extraño en nuestro cuerpo o un objeto sólido, este pasará. Lo más probable es que al bronquio principal derecho y por tanto terminará en todos los árbol bronquial de este segmento del pulmón derecho, ya que el izquierdo veremos que está horizontalizado. Ahorita lo describiremos a detalle. ¿Qué es otras particularidades de este bronquio principal derecho? Es que va a estar en relación a lo que es el callado de la aorta superiormente y luego posteriormente. Posteriormente, igual que encontraremos el nervio vago. Anteriormente estará, si el callado está superior, ¿dónde termina el callado? En la vena cava superior, su cara posterior. Entonces, anteriormente su límite será la vena cava superior. Esos son sus detalles relativamente característicos en lo que podemos ver. Recalcándolo, es más corto, es más ancho y es más verticalizado. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, al bronquio principal izquierdo, aquí lo estaremos viendo. Otro detalle muy importante antes de pasar a esto es que este bronquio principal izquierdo es retroarterial. ¿A qué nos referimos? Acá está la arteria pulmonar, la arteria pulmonar que viene del tronco pulmonar, que ya los vimos anteriormente. Si notamos, si esto tuviera su continuación, estaría siendo anterior a lo que es este bronquio principal derecho. Entonces, por eso se le dice que es retroarterial. A diferencia de como veremos que está en este lado ya del bronquio izquierdo, que es subarterial. ¿Por qué? Porque aquí está la arteria pulmonar izquierda, está superior a lo que es el bronquio principal. Ahora lo que les estoy demostrando es que su diámetro es mucho menor, es decir, su ancho es mucho menor, porque aproximadamente llega a ser 1 centímetro a 1,1 centímetros. Y su largo, sí, ya lo habíamos mencionado, es mucho más largo. ¿Por qué? Porque llega a medir aproximadamente unos 5 centímetros de largo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es otra característica importante? Ya lo habíamos mencionado, está casi horizontalizado, es casi, bueno, propiamente es oblicuo, pero casi parece que estuviera horizontal, ¿ya? Eso es muy particular. Ahora, mencionando sus relaciones, ¿cuál es su diferencia? Que superiormente encontraremos que el callado de la aorta, y en tanto al descender será superior y posteriormente su relación. ¿Y quién está envolviendo al callado de la aorta? Exactamente, el nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces también estará siendo su límite superior. Anteriormente simplemente estará la pleura y el pulmón. Posteriormente también encontraremos igual lo que es el nervio vago, lo que es el esófago, propiamente. Esas serían entonces sus relaciones más características en tanto lo que estamos hablando nosotros de bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Ya dijimos. Vertical, horizontal. Más ancho, más delgado. Más pequeño, más largo. Ahora sí, empezando con esta parte de lo que son los pulmones, ahora que ya hablamos de un poquito de lo que son los bronquios, ya próximamente veremos lo que es el árbol bronquial, notaremos que estos bronquios, uno se distingue en derecho y otro se distingue en izquierdo. Pero antes de notar sus diferencias, aclaremos de cuál es la importancia de los pulmones. Estos pulmones son importantes porque se van a encargar de una función tan esencial como es la hematosis. ¿Y qué es la hematosis? Es el cambio de una sangre venosa a una sangre arterial. ¿Cómo que una sangre arterial o una sangre oxigenada? ¿Por qué? Porque se provee la sangre venosa de oxígeno y de nutrientes que van a ser favorables en toda nuestra circulación, que van a ir a nutrir a nuestro cuerpo. Esa es la función principal de estos pulmones.
Y ahora, las diferencias, como les iba mencionando, ahora en la imagen estamos viendo uno izquierdo y uno derecho, pero ¿cómo diferenciarlos? Lo primero que debemos saber es que el derecho siempre va a ser más grande, no solo porque presenta tres lóbulos, sino en general su estructura es mucho más agrandada. Es así que tendremos que su volumen del derecho será de unos 875 centímetros cúbicos, mientras que del izquierdo unos 725 centímetros cúbicos aproximadamente. También sabremos que su peso varía mucho. En el hombre, el peso va a ser de 1,3 kilogramos de ambos pulmones, pero si lo dividimos, el derecho será de 750 y el izquierdo será de 650. Ahora, si hablamos de la mujer igual estará dividido, será unos 1,1 kilogramos, teniendo que 550 va a ser el derecho y 450 el izquierdo. ¿Está bien? Es eso lo que nosotros podemos aclarar respecto a esto. Respecto a esto que son los pulmones. Lo que sí tiene una parte deficiente en lo que es el pulmón derecho es que es menos alto, o sea, su longitud es menor. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la causa de esto? Y es que en el pulmón derecho, si nosotros situamos, ahora hablaremos de sus caras, pero acá donde se encuentra el pulgar de la persona estaría lo que es su cara diafragmática o su base. Esta cara en el pulmón derecho se encuentra un poco más elevada. ¿Y esto por qué? Porque el diafragma este foliolo o podríamos decir, este segmento de lo que es el diafragma se encuentra más elevado. ¿Debido a qué? A que el hígado, su lóbulo derecho, está haciendo una mayor presión hacia arriba, es mucho más grande y su presión está haciendo que el diafragma suba. Al subir el diafragma, como está apoyado ahí el pulmón también se está elevando. Es así que su longitud será menor a comparación de la izquierda, que estaría más o menos así descendido. Entonces, este es lo que veríamos entonces, todas sus características generales. Ahora pasaremos a hablar de lo que son sus caras, sus bordes, su vértice, su base y demás. Acá lo que estamos viendo es que presentan principalmente tres caras. Bueno, acá nos está mostrando que son los lóbulos. Miren, aquí en el pulmón derecho, que es su gran diferencia, que tiene dos fisuras y por tanto tres lóbulos. Acá nos está mostrando su fisura horizontal y acá nos está mostrando su fisura oblicua o mayor. ¿Cómo son los cuales cuál? La oblicua, su nombre lo dice también su otro nombre, es mayor, es la más grande, es la más extensa. Mientras que lo horizontal veremos que van a ser eh, de la propia oblicua. Ahorita explicaremos igual parte de sus particularidades en todo esto, pero esto qué nos va a delimitar, nos va a delimitar entonces lo que es un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Esto propio del pulmón derecho. Acá veremos en el izquierdo que simplemente tiene una fisura. Acá le estamos viendo este recorrido. Esta es la fisura oblicua mayor igual, se llama igual, en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Aquí ahora empezaremos a describir lo que son un poco de sus caras. Aquí estaremos viendo parte de lo que es, aquí estaremos hablando de lo que son ya entonces sus bordes. Lo que nos acaba de delimitar en el pulmón derecho es su borde anterior. Acá atrás, que es muy agudo, por cierto. Acá atrás, donde está poniendo su mano, está mostrando lo que es el borde posterior, ¿ya? Este borde ya es más romo, no se encuentra no es igual que el anterior. Y acá abajo estamos delimitando lo que es el borde inferior. Este borde inferior está circunscribiendo lo que es la base o su cara diafragmática. ¿Está bien? Este es lo que nosotros estamos viendo. Este es propiamente del pulmón derecho. Ahora, una particularidad que, que presenta el pulmón izquierdo a comparación del derecho en su borde anterior es que en este vamos a encontrar, creo que aquí se ve relativamente claro, aquí atrás donde está el punto rojo, encontramos lo que es la escotadura cardíaca. Esta escotadura cardíaca que va a terminar lo que es la língula, en la língula cardíaca, que es una pequeña proyección de lo que es el pulmón. Una pequeña saliente, podríamos decir, esta escotadura, como su nombre lo dice, es una parte más o menos cóncava, que es la segmenta más o menos cóncava. ¿Está bien? Es eso lo que nosotros podemos notar. Acá nos está mostrando de nuevo lo que es su parte circunscrita. Esto es lo que les decía, miren, acá estaba su borde y este es su língula. Aquí está su língula. Esta es su escotadura. Aquí nos está mostrando los mismos bordes. Y ahora pasaremos a ver lo que son sus caras. Lo que puso su mano esta es la cara mediastínica. Esa es la cara mediastínica, ¿ya?
La propia cara mediastínica. Eso, para que lo volvamos a ver. Todo esto, donde vamos a encontrar que el pedículo pulmonar. Y el pedículo pulmonar va a ingresar por el ilio pulmonar, que lo describiremos un poquito más adelante. Primero terminamos de hablar de lo que son sus caras. Ahora estamos viendo la cara externa o la cara costal. Esta cara costal va a presentar impresiones costales, que es lo que está delimitando. Y lo que ahora nos está mostrando es un replegamiento que puede tener la pleura o por donde están pasando los lóbulos. Y aquí también podemos explicar algo muy interesante. Estamos ahorita en el lóbulo, en el pulmón derecho. Este pulmón derecho ya mencionamos que tienen sus lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿verdad? Pero estos lóbulos tienen propiamente sus caras. En el caso del superior va a tener una cara igual, costal, una cara mediastínica, que es donde lo habíamos visto, que va a estar, va a estar superior a lo que es el ilio. Pero su particularidad tiene una cara fisural. ¿Por qué fisural? Porque ahí es donde se encuentra la fisura y es la que se va a estar uniendo a la cara superior de lo que es el lóbulo medio. Entonces, este lóbulo medio, ¿cuántas caras va a tener? Cuatro. ¿Por qué cuatro? Ahora tiene una superior que se une con el lóbulo superior, una inferior que se une con el lóbulo inferior, una cara costal, que es la externa, y una cara mediastínica, igual propiamente del lo que encontraremos el ilio. Ahora, si hablamos ya de lo que es el inferior, acá en el inferior estaremos viendo que se van a encontrar cuántas caras. Son cinco caras. ¿Por qué cinco caras? Y es que ahorita tal vez no podemos ver las interiores, pero las exteriores son una anterior que está con relación a la cara inferior de lo que es el lóbulo medio. Una cara externa, ahí le estamos viendo. Una cara inferior o fisural. Una cara, esta es la parte del mediastínico, porque es la eh, posteromedial. ¿Por qué? Porque está con relación a las vértebras aproximadamente. Y una anteromedial, que está más o menos su relación, esta relación con la vena cava superior, que ahorita más o menos la podemos ver cuando hablemos del ilio y de sus impresiones en esta cara mediastínica, sus impresiones de la vena cava superior, de lo que es la vena ácica en el caso del lado derecho. Tal vez un poquito veamos lo que es la arteria subclavia, el esófago y demás, pero ya lo estaremos recalcando más adelante. Es acá lo que les estaba mencionando, y acá lo que nos está mostrando, como les decía, es lo del replegamiento de las pleuras que está pasando por sus caras. Cara anterior, como decíamos, del lóbulo inferior, cara inferior del lóbulo medio. Este es el derecho. Bueno, continuando con esto y aclarando algunos detalles que nos olvidamos tocar en el anterior segmento o apartado, es que no mostramos lo que es el vértice ni la base de lo que representaría el pulmón. En este caso vamos a utilizar de ejemplo lo que es el pulmón derecho, porque lo damos cuenta, ya lo habíamos enseñado, una sola fisura, que ahorita igual explicaremos algunos detalles que no mencionamos. Donde está su mano ubicada es donde está el vértice del pulmón. Este vértice del pulmón va a ser superior al orificio de la cavidad torácica, es decir, va a estar por encima de la primera costilla. ¿Ya? Eso va a tener igual algunas formas de relaciones, ya sea con la arteria subclavia, con los troncos brachiocefálicos y demás internamente, externamente también va a tener algunas relaciones con la vena subclavia y demás. Ahora sí hablamos ya nosotros de lo que es, aquí estamos viendo, nos está mostrando ahora lo que es la fisura oblicuo mayor. Es la división de lo que es el pulmón derecho en superior e inferior. Y esto es también lo que quería aclararles, lo que quería mostrarles. Acá estamos viendo la língula o língula cardíaca que les mencionaba propiamente del pulmón izquierdo. Perdón, creo que anteriormente dije que este es el pulmón derecho, me corrijo, este es el pulmón izquierdo, ¿está bien? Porque es bien significativo, ya lo hemos dicho, una sola fisura y esta es la língula cardíaca. Entonces, ¿qué estaría acá? Superior a la língula cardíaca, porque este es su punto de determinación de este segmento, es la escotadura cardíaca. Esta escotadura cardíaca, ¿está bien? Esta es la língula cardíaca. Entonces, acá abajo estamos viendo lo que es la base del pulmón, lo que también llamamos y referíamos como la, lo referíamos como si fuera la cara diafragmática. ¿Por qué? Porque está apoyada sobre el diafragma. Acá estamos viendo ya más claramente. La cara diafragmática. Ahora, algo muy interesante de lo que es el pulmón es estas fisuras. Igual vamos a utilizar lo que es el pulmón ya derecho para mostrarlas claramente. Acá estamos viendo, miren. Podremos denotar que acá arriba está partiendo lo que es la fisura oblicua mayor. Entonces, ¿de dónde parte la fisura oblicua mayor? De la cara posterior de lo que habíamos dicho, todo esto que era
¿Qué era todo esto? El ilio pulmonar, ¿no ve? Entonces está partiendo del segmento posterior del ilio pulmonar, el oblicuo mayor, va a rodear lo que es la cara externa, como hemos visto ya en el pulmón izquierdo, rodea lo que es la cara externa o la cara costal, va a rodear, va a rodear, va a rodear, y de ella se va a desprender lo que es el segmento, o bueno, lo que es la fisura oblicua en el caso del pulmón derecho. ¿Y dónde está terminando la fisura oblicua? Igual pasa por su cara externa y termina en esto. Aquí estamos viendo. Miren esta división, donde está el punto rojo. Esa que está terminando anterior a lo que es el ilio pulmonar. Aquí está. Miren. Ahora si hablamos de la terminación de la oblicua mayor, está terminando acá en este segmento. En todo caso sería inferior a lo que es, inferior anterior a lo que es el ilio pulmonar. Esos son algunos detalles que quería aclarar con ustedes. Ahora sí, si pasamos a lo que ya es la como tal, el ilio pulmonar, que es lo que queríamos explicar ahora, nos vamos a ir a ubicar en lo que es la cara medial, en la cara mediastínica del pulmón. Ahora vamos a empezar por el pulmón izquierdo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este ilio pulmonar? Ahora donde puso la pinza será nuestro punto de referencia. Es que ahí se va a ubicar lo que es el bronquio principal izquierdo, ¿ya? Este bronquio principal izquierdo, que se va a encontrar ¿qué? Aquí estamos en el bronquio principal izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar arriba de él? Esta es la arteria pulmonar, ¿ya? Esta es la arteria pulmonar que se está bifurcando. Ya luego veremos en tanto lo que es irrigación del pulmón, su bifurcación en sus diferentes raíces, que van a ser igual propiamente a lo que va a ser el bronquio, pero más adelante lo explicaremos a mayor detalle. Esta es la arteria pulmonar. Ahora, anterior a ella está ¿qué? La vena pulmonar superior. Inferoanterior al bronquio estará ¿qué? La vena pulmonar inferior, ¿ya? Eso es algo muy necesario de darnos cuenta para esto. Y ahora, algo interesante, las arterias y las venas bronquiales. Igual lo vamos a aclarar en el otro pulmón. Se dice que las venas y los nervios bronquiales se van a ubicar posterior a lo que es el bronquio principal. ¿Ya? Y la arteria ya puede ver, la arteria bronquial puede estar situada o anterior o posteriormente a lo que es el bronquio principal, en este caso izquierdo, ¿ya? Es eso lo que nosotros encontraremos. Ahora, si vemos sus relaciones, ¿qué es lo que tenemos? Las impresiones dentro del pulmón de lo que son el contenido del mediastino. Ya hemos repasado mediastino anteriormente, los contenidos que se presenta, la vena ácida, el callado de la aorta, el conducto torácico, el corazón y demás estructuras. Ahora, ¿cuáles son las impresiones que se palpan en esta cara mediastínica de este pulmón izquierdo? Lo primero que estamos señalando con su pinza es el callado de la aorta y después la aorta descendente o aorta torácica, ¿ya? Ahora, ¿qué será esto? Esta es la impresión cardíaca izquierda. ¿Por qué es necesario mencionar si es izquierda o derecha? Porque notaremos que en el lado izquierdo es mucho más prominente. ¿Esto debido a qué? Por la dirección que está tomando el corazón y la prominencia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Esto que está aplastando mucho más y que le está quitando este volumen, a que ya veíamos que era muy diferente lo que es el volumen o el tamaño del izquierdo y del derecho, principalmente se debe a esto. Aquí igual estamos viendo algo muy bonito, la escotadura que les mencionaba y la língula cardíaca, ¿ya? Pero volvamos, esta es la impresión cardíaca izquierda, es necesario recalcar que es la izquierda, ¿ya? ¿Para qué es también lo que nosotros veremos aquí? Podríamos ver lo que es de la vena subclavia, algunas impresiones que ya no son tan notorias como lo es de la aorta. Algunos también podríamos decir que algunos del esófago quizá, pero algo muy notorio e importante a resaltar y que veremos ya próximamente en lo que es pleura, en el siguiente segmento, es que esta pleura se va a encontrar dividida en una parietal y en una visceral, ¿ya? Pero estas se van a reflejar en un punto. ¿Este punto cuál es? El ilio pulmonar. Específicamente, vamos a ver qué es este segmento de acá. ¿Ves? Aquí nos está explicando qué es la pleura, la visceral, la pleura parietal y su reflejamiento que está dando en este segmento un poco más engrosado, que es lo que nosotros llamamos como ligamento pulmonar. Aquí les está haciendo un zoom. Este es el ligamento pulmonar. Este punto de reflexión entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral, muy importante. Ya, aquí igual la podemos ver, no solo es propio del lado izquierdo, sino aquí también en el lado derecho. La pleura, el ligamento pulmonar, ¿ya? O ligamento triangular, también llamado por otros. Ahora, volvamos a lo que es, o vamos a ver lo que es el pulmón derecho. Ahora vamos a ver lo que es el ilio en el caso del pulmón derecho, porque tiene sus diferencias en tanto a lo que veremos dentro de este.
Es así que iremos a su cara mediastínica, ubicaremos lo que es el ilio pulmonar. Ya habíamos visto lo de las fisuras que les estaba mencionando. Y ahora sí podremos ver qué es lo primero que vemos. Este es el bronquio. Este, cabe recalcar que este ilio pulmonar, en el caso del derecho, tiene una forma más cuadrilátera u ovalada, mientras que en el izquierdo es un poquito más triangular u elíptica, ¿ya? Ahora sí, lo que está señalando ahora con la pinza, este de aquí abajo, este más blanquecino, ese es el bronquio principal derecho. ¿Y este qué sería? Luego lo veremos ahora cuando veamos árbol bronquial, es el bronquio lobular superior, que es propio igual del derecho, porque será superior, medio e inferior. Igual ya lo estaremos hablando un poco más adelante. Este es el principal y este es el lobular superior, bronquios, ¿ya? Estaremos ubicando acá adelante lo que es la arteria pulmonar, ¿ya? Esta es la arteria pulmonar. Esta es una rama ya de la arteria pulmonar, igual que veremos, estos dos segmentos van a ser propios de lo que es la arteria pulmonar, estos dos, ¿ya? Acá abajo ya estaremos viendo, esto es exactamente lo que señala, es la arteria pulmonar. Este de acá es la vena pulmonar superior y esta es la vena pulmonar inferior, es que se encuentran inferior al bronquio. Para algo a recalcar es lo que decíamos anteriormente, las venas y nervios bronquiales posteriores al bronquio principal. Y las arterias bronquiales ya puede ser anterior o puede ser posterior al bronquio principal. Bronquial, ¿ya? En este caso de derecho. Ya. Ahora estamos viendo sus impresiones. ¿Qué es esta que no se nota muy claramente? Es el de la vena ácigos, ¿ya? La vena ácigos, propia del lado derecho. Y acá arriba que sí se nota ya con mayor claridad es el callado de la vena ácigos, que sí, este está mucho más clarito. ¿Y dónde terminaba el callado de la vena ácigos? Ya lo habíamos mencionado igual antes en el video. En la vena cava superior. Esta es la impresión de la vena cava superior. Aquí estaría su pared posterior, aquí está el callado de la vena ácigos, terminando en lo que es la pared posterior de la vena cava superior. Pues eso es lo que estaríamos viendo. Aquí está, mira, su continuación de lo que es la vena cava superior y aquí está su impresión cardíaca derecha. Ven que no es tan profunda, no es tan notoria como en el caso de la izquierda, por eso es necesario aclararlo. Ahora también podríamos ver algunas otras, las impresiones de la arteria subclavia, de la arteria carótida común. Sí, pero no son tan perceptibles en este segmento ya de lo que sería el vértice. Tal vez sí lo que es la esofágica aquí atrás, un poco más atrás. Entonces sí, ya se podría notar un poquito más. Bueno, ahora lo que veremos es el árbol bronquial como tal, ¿está bien? Este árbol bronquial, recordemos que se venía, digamos, la laringe, la tráquea, y aquí va a estar el bronquio principal. En este caso vamos a empezar por el del lado izquierdo, ¿ya? El bronquio principal del lado izquierdo. Que sería todo este segmento como anillo que se está viendo aquí, con el que se está agarrando con la pinza. Este es el bronquio principal izquierdo, que va a tener también, que es la otra bifurcación del bronquio principal derecho. Y que es lo primero que nosotros vamos a ver aquí. Este va a ser el bronquio lobar o lobular superior. En el caso del pulmón derecho va a tener solo uno superior y va a tener uno inferior. Este superior vamos a ver que va a presentar algunas ramas que las vamos a llamar bronquios, ya no lobulares, sino segmentarios, ¿ya? Para un segmento del corazón. Ya, entonces este es el bronquio lobular superior, ¿ya? Este estamos viendo lo que es la língula del corazón, lo que ya les había hablado, les repetí muchas veces, pero continuemos con lo que es el bronquio lobular superior. Este bronquio lobular superior, primero, ¿qué va a hacer? Se va a dividir en un bronquio apical, un bronquio segmentario apical posterior, ¿ya? Este es el bronquio segmentario apical posterior, este de acá. Entonces, el bronquio lobular superior, el bronquio principal se está dando lugar a lo que es que el bronquio eh, lobular superior. Este bronquio lobular superior que está dando lugar a lo que es este bronquio segmentario apical posterior. ¿Por qué es apical posterior? Porque está yendo hacia el vértice y se está yendo después hacia la parte posterior de lo que es el pulmón. ¿Está bien? Por eso es bronquio apical posterior. Lo que está mostrando acá, ¿ves? Está yendo al segmento posterior. Este es el bronquio apical posterior, todo eso es lo que está agarrando. Este es el bronquio lobular superior, el bronquio apical posterior. ¿Cuál es su otra rama? Además del bronquio apical posterior, estaríamos viendo lo que es de este lado, hasta el punto rojo, el bronquio
anterior, el bronquio segmentario anterior. Este es el bronquio segmentario anterior. Ese, justo el que está agarrando. Es el bronquio segmentario anterior. ¿Ya? Y ahora, del lado de la língula que ya habíamos mencionado, vamos a tener que la língula se va a dividir en dos tipos de bronquios segmentarios, ¿ya? Dos bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario superior para el segmento superior y un bronquio segmentario lingular inferior. Bronquio segmentario lingular superior, bronquio segmentario lingular inferior. Ahora vamos con lo que es este segmento. Este segmento de lo que es el bronquio lobular. Si este era el superior, este va a ser el inferior. Bronquio lobular inferior. Este bronquio lobular inferior también va a tener sus ramas, que en el caso del lado izquierdo solamente van a ser cuatro ramas, aunque si ven el video con la explicación de la persona acá, menciona que hay cinco, sin embargo nosotros consideramos solamente como cuatro bronquios en el pulmón izquierdo, ¿ya? Acá lo primero que estaremos viendo es el bronquio, y para referirnos que estamos en la parte inferior o en el lóbulo inferior, vamos a utilizar el término basal, ¿ya? Entonces, todo este va a ser si este es el tronco lobular inferior, entonces este va a ser el, el bronquio segmentario, no, el bronquio basal anterior, así nos estaríamos refiriendo. Este sería entonces el bronquio basal anterior, que este, él mencionará después que tendremos acá, el bronquio basal medial, pero veremos que solo es uno solo, eso es lo que él menciona que son cinco, pero en realidad son cuatro porque este medial y este anterior están unidos en uno solo. Ahora, lo que está señalando con la pinza y atrás es el bronquio basal posterior. Ahora, también hay unos que son el bronquio basal, este es lateral. Y aquí estaremos viendo el que él menciona, el bronquio basal medial, que ya dijimos que es propio del anterior. Y allá arriba lo que estamos viendo es el bronquio basal superior, o lo que también nosotros conocemos como el bronquio de Nelson, del lado o del pulmón izquierdo. Ya, es eso lo que ahorita está mostrando, el bronquio apical basal o bronquio de Nelson. Ahora vamos a pasar lo que es el lado, bueno, al pulmón derecho. Ya veremos que tienen algunas pequeñas diferencias, pero en mayor cantidad lo que son similitudes. ¿Está bien? Aquí estaremos viendo. Lo primero que veremos es esto. Lo primero que estaremos viendo será su segmentación. Acá lo estaba ya demostrando. Aquí estaremos viendo. Dijimos el bronquio principal derecho, ¿verdad? Ahí lo que está agarrando con la pinza. Bronquio principal derecho, esto es. Este será. Como tiene tres lóbulos, ¿cuántos bronquios lobulares va a tener entonces? Exactamente, son tres bronquios lobulares. El que estamos viendo ahora es el bronquio lobular superior. Este es el bronquio lobular superior, que se va a dividir en qué? En un bronquio segmentario apical. ¿Por qué apical? Porque se está yendo hacia la punta, ¿ya? Un bronquio segmentario apical, acá, directo hacia la punta. Un bronquio segmentario anterior, se está yendo a la parte anterior de lo que es el pulmón y un bronquio segmentario posterior, a la parte posterior de lo que es el pulmón, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando ahorita. Y ya entonces vamos a empezar a ver lo que es el lóbulo, el bronquio lobular medio, ¿ya? El bronquio lobular medio, que es característico del pulmón derecho. Este es el bronquio lobular medio. ¿Y este bronquio lobular medio en qué se va a dividir entonces? En un bronquio segmentario superior, en un bronquio segmentario lateral, perdón, lateral, y en un bronquio segmentario que estará allá adelante, que será el bronquio segmentario medial, ¿ya? Ahí estará el bronquio segmentario medial, donde está el punto rojo. Así es como lo diferenciaremos ahorita lateral. Y ahora vámonos a lo que es el bronquio lobular, el último que nos falta, el bronquio lobular inferior. Ese es el que está agarrando ahora con la pinza. El bronquio lobular inferior, aquí donde está su dedo. Y es lo primero que nosotros vamos a ver. Ya habíamos dicho que para referirnos al lóbulo inferior utilizaremos el término basal. Entonces, el que agarró es el bronquio basal anterior. Este es el bronquio basal anterior. Y a diferencia del pulmón izquierdo, este sí va a tener cinco bronquios en la parte, partiendo de lo que es el bronquio lobular inferior. Es decir, que sí se va a dividir en uno anterior y en otro que va a ser el medial, que son distintos. Aquí vemos el bronquio basal anterior. Este es el bronquio basal anterior. Aquí tenemos el bronquio basal posterior, lo vimos ahí atrás. Este es el bronquio basal
lateral. Y aquí estaremos viendo el bronquio basal medial. ¿Está bien? Eso es lo que está hablando, el bronquio basal medial. Y aquí estaríamos viendo entonces que el bronquio basal apical, o llamado, como le habíamos dicho, el bronquio de Nelson, en este caso del pulmón derecho, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver entonces ahorita de lo que son sus bronquios, de lo que es el árbol bronquial, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia clínica que ahorita podremos notar ahora que entendemos esto del árbol bronquial? Y es que lo importante es, igual lo que está demostrando en el video, es que como estos bronquios segmentarios van a un punto específico del pulmón, en caso de que nosotros presentemos algún tipo de enfermedad relacionada con este órgano, o también puede ser algún tipo de cáncer en el mismo, la extracción ya no será completamente del pulmón, no nos extraerán todo el pulmón, es decir, todo el pulmón izquierdo, todo el pulmón derecho, no, sino un segmento específico de lo que será el pulmón. Si está afectando al, por decirle, a este segmento anterior de lo que es el pulmón, en la parte anteroinferior, digamos, donde estaríamos hablando de lo que es el bronquio principal, del bronquio basal anterior, ¿verdad? El bronquio basal anterior. Entonces se extraería qué segmento, ese segmento, el que está relacionado al bronquio basal anterior. Es eso lo que es el beneficio de saber diferenciar igual qué bronquio está destinado a qué segmento del pulmón. Bueno, ahora pasaremos a ver un poquito de lo que es la vascularización y tanto de arterias como de venas, de lo que es los pulmones con la arteria pulmonar y la vena pulmonar, pero para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los bronquios, ahora un poquito más en situación, ya que estamos viendo los dos pulmones unidos, lo que es el bronquio principal izquierdo y lo que es el bronquio principal derecho. Ya, lo primero que estamos viendo es este bronquio principal izquierdo, que es más largo y más delgado, y este bronquio principal derecho, que es más corto y más ancho. Y lo que tenemos que detallar es que estos, como habíamos mencionado, se van a estar segmentados en los lóbulos, en los bronquios lobulares, ¿ya? Estos bronquios lobulares, que aquí estaremos viendo el bronquio lobular superior, ¿ya? Aquí estaremos viendo el bronquio lobular superior. Ahorita estamos en el pulmón derecho. Estamos viendo el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior, ¿ya? El bronquio lobular inferior. De este lado lo propio, ¿no? Como solo hay dos lóbulos, va a haber un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior, que está ubicado aquí abajo. Ahora, algo muy característico de lo que es el bronquio, los bronquios en el lado derecho, es que este bronquio lobular superior va a dar obviamente sus ramas para el lóbulo superior. Sin embargo, entre este y lo que es el bronquio lobular medio, vamos a encontrar un segmento. Este segmento que no tiene una bifurcación, porque de él van a partir lo que es el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior, que es el llamado bronquio intermedio o bronquio intermediario de Edward. Ewart, ¿está bien? Este es el bronquio intermediario de Ewart. Entonces, ¿cómo lo dividiríamos? Bronquio principal, bronquio principal derecho, aquí está el bronquio lobular superior, el bronquio intermedio de Ewart, y de ahí de este van a partir el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. Ese es un detalle tan importante para ver este segmento, ¿está bien? Eso tampoco creo que lo habíamos mencionado en el otro, y aquí se ve además mucho más claro, ¿está bien? Ahora vamos a empezar con la división de lo que son los bronquios. Algo muy claro y sus relaciones antes que eso. Es que delante de este bronquio lobular e intermediario de Ewart, se va a encontrar lo que es la arteria pulmonar, es decir, que es, esta arteria es prebronquial, mientras que en el lado izquierdo va a ser suprabronquial. Ahora sí veremos la división de lo que son sus bronquios, en tanto lo que es el bronquio lobular superior. Aquí estamos viendo el bronquio lobular superior, lo que está agarrando ahora lo que está agarrando ahora. Luego veremos su segmentación. Hablamos del lado derecho, veremos una segmentación en tres partes. Un bronquio que ya dijimos que se van a llamar segmentarios, un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario anterior y un bronquio segmentario posterior. Ya, después veremos lo que es el bronquio lobular medio, partiendo de lo que es el bronquio intermediario de Ewart. Este bronquio lobular medio se va a encontrar dividido solamente en dos ramas, ¿ya? Una rama media, una rama lateral y una rama medial, o bronquio segmentario eh, lateral y un bronquio segmentario medial. Ahora vámonos lo que es el bronquio lobular
inferior. Aquí está el bronquio lobular inferior, que está llegando toda esta parte inferior del lóbulo. Vamos a encontrar que tiene cinco ramas. Lo primero que está agarrando es lo que habíamos mencionado, el bronquio lobular, el bronquio segmentario, o bueno, en este segmento ya lo llamamos basal, el bronquio basal apical, o llamado el bronquio de Nelson. Ahí está el bronquio de Nelson. Tendremos lo que es el bronquio apical por este segmento, el bronquio anterior, perdón, lo que es el bronquio posterior, lo que es el bronquio medial y lo que es el bronquio lateral también. Este segmento que no se llega a evidenciar claramente, pero ya lo vimos igual antes con más detalle ese segmento. Entonces podemos decir que hay cinco bronquios segmentarios dentro de lo que es el pulmón el pulmón derecho, ¿ya? Y eso es lo que nos está enseñando a diferenciarlos como si fuera, como si estuviéramos hablando de una mano, así puede ser nuestro recordatorio. El pulgar representaría lo que es el bronquio basal, apical o bronquio de Nelson. Este sería el bronquio anterior. Aquí sería el bronquio medial. Este sería el bronquio posterior. Y allá afuera sería el bronquio lateral. Sería anterior, medial, posterior, lateral y arriba el apical. ¿Ya? Es una buena forma de recordar lo que son los bronquios. Eso es lo que nos estará mostrando acá de este lado, ¿ya? Ahora sí nos vamos acá, lo que es el bronquio principal izquierdo. Este bronquio principal izquierdo solo va a estar segmentando en dos partes, en un bronquio lobular superior y en un bronquio lobular inferior, como lo había mostrado. Este bronquio lobular superior solo va a estar dividido en dos, ya no en tres. Uno que va a ser el bronquio apical posterior, el bronquio, o bueno, segmentario apical posterior y eh, el bronquio segmentario apical. No, perdón, el bronquio segmentario anterior. Pero algo antes de que me pase a este punto y que no habíamos mencionado, creo que en el otro segmento, es que la característica de este bronquio, de este pulmón derecho, es que al tener solo dos lóbulos y la parte lingular que les mostré, este bronquio lobular superior se va a dividir en dos partes, en un tronco superior y en un tronco lingular. Ya. Este tronco superior es lo que les había dicho que va a dar la arteria em, apical posterior y la arteria anterior. Mientras que este de acá, que es el tronco lingular que está yendo hacia la língula, va a dar ¿qué? Ese es el tronco lingular y aquí está yendo ese es el tronco lingular que está yendo hacia la língula. Va a dar ¿qué? Aquí lo que nos está mostrando es lo que les decía, el apical posterior y el apical anterior. Ya, apical posterior, apical anterior. Aquí estamos viendo el tronco lingular que tiene dos ramas simplemente. Una medial y una lateral. Perdón, una superior, un bronquio segmentario lingular superior y un bronquio segmentario lingular inferior, que es el que ahora está agarrando. Ahora sí nos vamos a lo que es el bronquio lobular inferior. Este bronquio lobular inferior va a estar dividido. Él igual menciona acá en cinco ramas, nosotros ya lo dijimos que lo consideramos como cuatro. Nos estará mostrando lo que es lo primero que tenemos que encontrar, lo que es el bronquio basal apical o bronquio de Nelson, que está aquí. Después el bronquio basal anterior, después el bronquio basal medial, el bronquio basal posterior y por último, ahí está, el bronquio basal lateral, cumpliendo sus cinco ramas. Ahora, si nosotros ya vamos entendiendo todo esto, aquí encontraremos lo que son ya las venas pulmonares, las arterias pulmonares. Aquí abajo ya habíamos dicho que es las venas pulmonares. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos bien lo que es el ilio pulmonar y sus diferentes ubicaciones. Aquí, como les digo, aquí estaremos viendo la arteria pulmonar con sus dos segmentaciones, la vena pulmonar que estará ubicada acá. Y es así como nosotros nos iremos dando cuenta poco a poco de qué es lo que nosotros estamos hablando sobre esto. Ahora sí pasamos a la parte de lo que es la irrigación de lo que son los pulmones. Esta irrigación de los pulmones, lo primero que encontraremos va a ser ¿qué? Esta arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a estar contigua con sus ramificaciones, con lo que son los bronquios segmentarios, con los bronquios lobulares, va a ir por ese mismo lado, teniendo que en el lado derecho va a haber cinco ramas que van a ser para el lóbulo superior, las apicales posteriores, la anterior, la
lo que va a ser para el lóbulo medio. Debemos encontrar lo que son igual una arteria que se llama también arteria de Nelson, las arterias que va a ser basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior, como les digo, es propiamente. La única diferencia es que en el lóbulo izquierdo solamente vamos a encontrar en unas cuatro ramas por lóbulo, es decir, en el lóbulo superior van a estar tres ramas y en el lóbulo inferior es una rama grande que va a ir dividiéndose en más ramas, igual propiamente como le habíamos dicho en la de Nelson, en el medial, aunque aquí le llamamos medial anteropericárdica, ¿ya? Y son esas, y estas tres que habíamos hablado, era igual la apical posterior, propio como su nombre del bronquio, la arteria anterior y la arteria lingular, que es para los bronquios lingulares, ¿ya? Eso lo que es arteria, no es nada más complicado, es relativamente sencillo, solo que teníamos que recordar, algo más que importante van a ser sus relaciones, yo creo que en las arterias, que sabemos que esta arteria pulmonar es bronquial, porque está anterior a lo que es el bronquio, mientras que ese es del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo es suprabronquial, ¿ya? Porque está superior al bronquio. Como decíamos, está yendo a segmentarse en, junto a lo que es el bronquio. Es decir, podríamos decir que son eh, formas de localización, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de lo que son las venas pulmonares. Aquí está la vena pulmonar superior y ahí está lo que es la vena pulmonar inferior. Si notamos, ¿cómo reconocemos que son venas y no arterias? Porque la vena está proveniendo de dos raíces. Cada vena pulmonar que tenemos cuatro, una superior y una inferior, izquierda, derecha, entonces tiene dos raíces, una raíz superior, una raíz inferior, que es lo que nos estaba delimitando aquí un poquito ya este segmento, ¿ves? Superior, inferior, donde acabo de meter acá. Superior, raíz, inferior. Ya estaríamos en la izquierda superior, aquí igual. Raíz inferior, raíz superior. Superior, inferior. Ya estamos viendo eso. Y estas igual van a recibir prácticamente los mismos nombres que estamos viendo de los bronquios y de las arterias que están componiendo estas raíces, que se están uniendo. Como ya sabemos, van a ir desde una parte de la red capilar, donde se está llevando la hematosis. Se van a formar un poquito más grandes las venas lobulillares. Esas venas lobulillares van a ir a dar lugar a lo que son estas venas propias que van a formar lo que son las raíces. Estas raíces van a terminar convergiendo en lo que son las venas pulmonares. Estas venas pulmonares van a ir a terminar ¿en dónde? En la aurícula. ¿En qué aurícula? En la aurícula izquierda, ¿verdad? En la aurícula izquierda. Es eso lo que nosotros tenemos que ver en tanto lo que son venas y sus relaciones. ¿Ves? Aquí otra vez nos está mostrando la forma prácticamente de reconocer. Y es que es así su división. Ah, la vena pulmonar superior para el lóbulo superior, la vena para la parte superior, su raíz superior para la parte más apical, su parte para un poquito la parte más medial. Vamos a hablar de lo que es la vena derecha superior, prácticamente lo que es el lóbulo superior, su rama inferior para lo que es el lóbulo medio. Aquí está su rama, ¿ves? Aquí está su rama inferior, pero el lóbulo medio, este es el lóbulo medio. Aquí estamos la vena pulmonar inferior derecha, que está yendo su rama superior para la parte apical de lo que es el lóbulo inferior, mientras que su rama inferior para lo que es la pirámide pulmonar, que es este segmento de acá, es todo este segmento. Este es lo que le decía, la rama superior para lo que es la apical, y mientras que la raíz inferior para lo que es la pirámide pulmonar, que es este segmento que está delimitando esto, lo que acaba de mostrar. Es eso, ya ahora veremos lo que es la vena pulmonar superior izquierda, su raíz superior para la parte más apical del lóbulo superior, su raíz inferior para la parte un poco más medial para la língula de lo que sería el lóbulo superior. Después estaríamos viendo la vena pulmonar inferior con raíz superior, igual para la parte apical, la raíz inferior para la parte, lo que es de la pirámide pulmonar. Esa es la pirámide pulmonar. Bueno, ahora para finalizar hablaremos de lo que es la pleura de los pulmones y esta pleura que va a ser dividida en dos hojas, una pleura visceral y una pleura parietal como lo veremos ahora. Aquí lo que estamos viendo va a ser prácticamente los pulmones y el mediastino, compuesto ya sabemos por el corazón, anteriormente por un mediastino anterior, mediastino posterior, mediastino medio, superior, inferior, ¿verdad? Aquí estamos viendo los pulmones y
lo que está revistiendo estos pulmones, está en contacto con lo que es las costillas, es esta pleura parietal. Aquí están viendo los dos pulmones. Como mencionábamos, aquí estamos viendo la pleura parietal. Esta es la pleura parietal, que está haciendo como un revestimiento todo lo que es la cavidad torácica, contactándolo por medio de sus puntos de reflexión con la pleura visceral hacia los pulmones. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo ahora. Es eso de lo que hablábamos de las pleuras. Ahora, si nosotros vemos, la pleura estará conformada, como he dicho, de su pleura parietal, que es esta que está contra las costillas, y de su pleura visceral, que es la que está propiamente en los pulmones. Ahora, esta pleura parietal se va a encontrar dividido en tres partes. Estas tres partes, ¿por qué? Porque la vemos diferenciada en tres regiones, que es lo que está mostrando ahora. Esta diferenciación en tres regiones es una que podríamos decir que es su porción costal, esta pleura parietal costal, que se extiende hasta arriba. Después tendremos lo que es la pleura parietal diafragmática, que continúa sobre todo el diafragma, toda la cara superior de lo que es el diafragma. Y finalmente tendremos lo que es la pleura parietal mediastínica, que está en relación con los órganos del mediastino, recubriéndoslo en realidad, ¿ya? Ahora un detalle importante respecto a esto aquí es que también encontraremos aquí arriba donde está introduciendo el instrumento, lo que es la cúpula pleural, pero algo muy a diferenciar de lo que es esta cúpula pleural, es que esta cúpula pleural se va a encontrar lo que llamamos el aparato suspensor o llamado la hamaca del ganglio estrellado o cérvico torácico. ¿Por qué? Porque en esta cúpula encontraremos lo que es el ganglio cérvico torácico, ¿ya? Aquí estará presente. ¿Y quién conformará este aparato o esta hamaca para el ganglio cervicotorácico? Principalmente tres cosas, o tres estructuras, mejor dicho. Lo que es el músculo escaleno inferior. Pero ustedes dirán, solo había uno anterior, uno medio y uno posterior. Sí, pero este inferior es el que llamamos ima, ¿ya? Este músculo escaleno ima, que se debe extender desde lo que es la apófisis transversa desde de la vértebra 7 hasta lo que es la cara o el borde interior de la primera costilla, pasando, como les digo, sobre la cúpula pleural, que esta cúpula pleural mide aproximadamente unos 3 centímetros, sobrepasa lo que es el agujero, el orificio superior de la cavidad torácica, debe estar a nivel de la apófisis transversa de la vértebra cervical número 7. Por eso igual es ahí sus estructuras de inserción. ¿Cuál es el otro componente de este aparato suspensor? Estará también lo que es la fascia suprapleural de Simpson, ¿ya? Esta fascia suprapleural de Simpson que se va a encontrar insertada en lo que es igual em, el borde el borde anterior de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical hasta la cúpula, pasando hacia la primera costilla, el borde anterior de la primera costilla. Y finalmente dos ligamentos. Uno vértebro pleural o lo que llamamos también pleuromembranoso, o la propia que también podría representar un segmento de lo que es la fascia de Simpson, que tienen las mismas inserciones desde la apófisis vertebral hasta la cúpula. Y también el otro ligamento es el costo pleural, que va desde el borde interior de la primera costilla hasta lo que sería la cúpula pleural, ubicada aquí. Esos son los tres componentes de lo que formaría el aparato suspensorio o la hamaca del ganglio cérvico torácico. Ya, que se está ubicando, como hemos dicho, más o menos a la altura de la séptima vértebra cervical. Ya, es eso lo que nosotros podríamos hablar respecto a eso. Como habíamos dicho, va a tener mucha relación con el ganglio cervicotorácico, por eso también recibe ese nombre que nosotros habíamos mencionado. Ahora, esta pleura, ya lo habíamos dicho, tiene la pleura visceral, que es la que está recubriendo todo el pulmón, que es lo que ahorita le está mostrando y que le va a dar un color más brillantoso en una persona viva y más, ¿cómo podríamos? Sí, un tono más brillante y un tono más lúcido, podríamos decirlo. Se encuentra recubriendo todo lo que es el pulmón. Ahora, algo muy interesante es que esta pleura parietal que nosotros vemos acá
va a tener puntos de reflexión. Bueno, en sí, antes de hablar de propiamente de la parietal, hablando de los puntos de reflexión, ¿cuál es el punto de reflexión entre la pleura parietal y la pleura visceral? Ya lo habíamos mencionado, y este es el ligamento pulmonar. Si no se acuerdan dónde estaba el ligamento pulmonar, estaba, si nos ubicamos en la cara mediastínica del pulmón, nos vamos al segmento, al ilio pulmonar, ubicado más próximo hacia el borde posterior. De ahí nos vamos a ir al segmento inferior del ilio pulmonar, y ahí vamos a encontrar una parte rugosa descendiendo, que ese es el ligamento pulmonar o ligamento triangular, y ahí es el punto donde va a suceder esa reflexión entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. Ok. Pero a diferencia de otras estructuras que tienen este tipo de tejido conjuntivo que recubre el órgano, la pleura parietal va a tener sus propios puntos de reflexión en sí misma, en lo que habíamos mencionado que es la parte costal, la parte diafragmática y la parte mediastínica, ¿ya? Lo primero que nosotros veremos es esta llamado receso o también seno, que recibirá el nombre de costo diafragmático, ¿ya? El receso costo diafragmático. El receso costo diafragmático es el que nosotros ubicaremos en este segmento. Es el que nosotros ubicaremos en este segmento, este como orificio que nosotros vemos de lado. ¿Por qué? Porque decíamos que esta es la pleura parietal costal, ¿verdad? Esta es la pleura parietal diafragmática. Y este punto donde se están uniendo, hay una reflexión, un pequeño orificio, es la pleura. Entonces, bueno, el seno costo diafragmático, ¿ya? Costo diafragmático. Ahora, si nosotros hablamos del receso o del seno costo mediastínico, estaríamos hablando que hay uno anterior y uno posterior. ¿Por qué? Aquí está, si completáramos las costillas, estaríamos hablando de la parte anterior de la pleura parietal costal, y aquí estaríamos hablando, como dijimos, de la pleura parietal mediastínica. Aquí está su punto de reflexión por donde se van a unir. Y acá inferiormente, donde nos lo está señalando, bueno, aquí está recién mostrando lo que es este seno costo diafragmático. Ahí arriba estaremos viendo lo que es el seno costo, como habíamos dicho, el seno costo mediastínico. Acá abajo estaremos viendo lo que es el seno costo, no, el seno frénico diafragmático. Esto es muy especial, digamos. Este seno frénico diafragmático, antes de pasar a este segmento. Estará formado, ¿por qué? Por lo que es el diafragma o la pleura parietal diafragmática y la pleura parietal mediastínico, por eso es frénico, diafragmática, ¿ya? Esos son los tres recesos. Sin embargo, si nosotros aclaramos ya en tanto sus relaciones con lo que es la pleura, hablábamos que estaba recubriendo lo que son al menos la mediastínica, lo que son las órganos o, bueno, las estructuras propias del mediastino, ¿verdad? Pero en este mediastino encontraremos lo que es el esófago y lo que encontraremos este esófago limitado en el lado derecho, la vena ácidos, y en el lado izquierdo, el callado de la aorta. Entonces, esta fascia, o digo, esta pleura parietal mediastínica, en el caso de el lado derecho, estará formando lo que es un fondo de saco llamado interácido esofágico, mientras que en el lado izquierdo estará formando lo que es un fondo de saco interaórtico esofágico. ¿Está bien? Esos son, digamos, los tres senos principales y los dos fondos de saco importantes que están formando lo que es la, el- la pleura parietal. Ahora, si hablamos del espacio que está ubicado entre la pleura parietal, que decíamos que es esta, y la pleura visceral, que está propiamente en el pulmón, estaremos hablando de la cavidad pleural o cavidad pulmonar, como queramos llamarle. En esta encontraremos que es un espacio virtual. ¿Por qué decimos que es virtual? Porque en realidad no es que es un espacio, sino que se va a encontrar relleno de un líquido ceroso que va a evitar la fricción en esto al momento de que nosotros respiremos, de la inspiración que se van a inflar nuestros pulmones, y la expiración que van a volver a su volumen normal, siendo esto evitando que este tenga un tipo de rozamiento con lo que es la pared torácica, delimitando con este líquido ceroso, ¿ya? Ese es el espacio virtual que nosotros referimos. Pero este espacio virtual se puede convertir en un espacio real si es que este líquido se llega a filtrar, se llega a salir, dejando un hueco que puede provocar muchos daños. Ya estaríamos hablando de la parte, un poco parte de la clínica. Sin embargo,
Además de que se pueda salir, puede ser rellenado por otras sustancias. Es el caso que si se rellenara de sangre por la abertura de alguna rama que esté irrigando al pulmón o esta parte interna, podría suceder lo que llamamos como hematopleura, ¿ya? Hematopleura, que nosotros encontraremos que es eso lo importante de esto. Perdón, no, si nosotros lo referimos, mejor estaríamos hablando del hematotórax. Eso es lo que quería mencionar. Es el hematotórax, cuando se rellena este espacio de sangre. Ahora, si se rellenaría de pus por una infección, estaríamos hablando de un tórax, un piotórax en este espacio. Y si se rellenara de, por decirles que hay una filtración de aire, e ingresa aire a este espacio, estaríamos hablando de un neumotórax, ¿ya? Esas serían las principales afecciones que pueden ser distintas, pueden llegar a comprimir a los pulmones, evitar que nosotros respiremos, dándole una sensación de falta de aire o con algunas mayores complicaciones que tal vez tengan que requerir con una intervención quirúrgica para un filtrado de este líquido. Eso sería en tanto lo que es la pleura. Gracias y hasta luego.